noches, yo soy Elena Floret, soy reumatóloga en el Hospital Clínic y en concreto, como ha dicho Xavi, estoy en la unidad de patología metabólica ósea. Entonces, la charla que he preparado hoy son 4 conceptos clave que creo que os puede ser útil a los traumas, no es una docencia de osteoporosis de todo un capítulo, ¿vale? Sobre todo respondiendo preguntas que me hicieron el doctor Ares y Zumbado, que creo que os pueden ser interesantes a los traumas. Bueno, entonces, empezando por la definición de fractura por fragilidad, son estas localizaciones y sobre todo no consideramos fracturas de cráneo, ni dedos, ni de manos o pies o metacarpos normalmente, ¿vale? Ni metatarsos normalmente, pero bueno, si veis alguna fractura de estas localizaciones, radiodistal, vertebrales, fémur proximal, costales, húmero proximal o pelvis, hay que sospechar, bueno, si es de bajo impacto, que hay una osteoporosis detrás. Sobre todo, en muchos artículos y clásicamente la definición de fractura mayor osteoporótica es aquella fractura que se hace de baja energía a nivel de cadera, radiodistal, vertebral o húmero proximal, ¿vale? Estas son las localizaciones más frecuentes de fracturas osteoporóticas y el conjunto se llama fractura mayor osteoporótica. El concepto número 2 sería cómo interpretar la densitometría, ¿vale? La densitometría mide densidad mineral ósea, que el acrónimo sería DMO, y es cantidad de hueso. De hecho, la unidad es gramos partido centímetro cuadrado y lo que se valora en la densitometría, bueno, lo que se tiene que valorar siempre son 3 localizaciones. Lo estándar es que sea a nivel de columna lumbar, cuello femoral y fémur total, pero en los casos como pacientes con hiperparatiroidismo, obesidad mórbida o que no se pueda valorar una de las 3 localizaciones previas por escoliosis, fracturas lumbares múltiples que incluyan L1, L4 o artrodesis o prótesis bilateral de cadera, pues para tener una tercera localización es cuando valoramos el radiodistal o radio 33%, que aparece en función de los informes de las 2 maneras, ¿vale? Pero a priori el radio distal o radio 33% no lo utilizamos y no tomamos decisiones en función de esta localización. Entonces, mujeres premenopáusicas y varones menores de 50 años tenemos en cuenta el Z-score, ¿vale? Que como regla mnemotécnica los estudiantes de medicina, es que como iba a venir también algún resi, por esto he puesto los dibujitos, es poco serio, pero bueno, regla mnemotécnica, ¿no? ¿Quién ve Dragon Ball Z? Pues los más pequeños, pues a ellos les miramos el Z-score. La Z-score lo que hace es comparar la cantidad o sea, la DMO, el valor de nuestro paciente, con un paciente de la misma edad y mismo sexo, ¿vale? Por ejemplo, un caso de una mujer que tenga una menopausia precoz, que sea a los 40 años y ahora tiene 42, miraremos un Z-score, miraremos el T-score, perdón, no miraremos el Z-score, o sea, en mujeres el punto de corte es la menopausia. Y para mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 50 años, miramos el T-score, que lo que hace es comparar el valor de la densitometría de nuestro paciente con un sujeto joven del mismo sexo, o sea, sería el hueso gol estándar. Regla mnemotécnica, para mayores miramos la T de taca-taca, ¿vale? Entonces, una vez sabemos que si miramos la C o la T, en Z-score el punto de corte es -2 desviaciones estándar. Un paciente que tenga una Z-score por encima de -2, o sea, mejor de -2, consideramos o se cataloga de masa ósea normal. Pero si el valor del Z-score es por debajo de -2 o peor, decimos que tiene una masa ósea baja para edad y sexo. Es decir, no es correcto decir osteopenia y osteoporosis cuando valoramos la Z. Esto sería para sujetos varones menores de 50 años y mujeres premenos. Cuando valoramos el T-score, los puntos de corte cambian. Cuando es entre +1 y -1 sería una densitometría normal, entre -1 y -2,4 osteopenia y entre inferior o peor a -2,5 sería osteoporosis. Por lo tanto, tener en cuenta Z-score punto de corte -2 y T-score punto de corte -2,5. Y qué pasa en aquellas densitometrías que, yo qué sé, en columna nos sale osteoporosis y en cadera, en fémur
total una osteopenia y luego una osteopenia también en cuello femoral. No es correcto decirle al paciente, usted tiene una osteoporosis en columna, pero en el fémur tiene una osteopenia. No, nos quedamos con el peor resultado de las 3 localizaciones, el número, y a partir de ahí clasificamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que la densitometría no explica todo, es decir, muchos pacientes se fracturan con osteopenia. Entonces, se calcula o se cree que la densitometría explicaría el 70% del hecho que acabe ocurriendo una fractura. También se tiene que tener en cuenta en los pacientes la calidad del hueso, no solo la cantidad, que es lo que determina la densitometría, y la calidad lo podemos medir con el TBS, que algunos centros ya lo incorporan cuando el paciente se realiza la densitometría, o vosotros los traumas tenéis la gran suerte que tenéis el hueso en la mano, o sea que podéis ver que es un hueso que se rompe, que os cuesta poner la prótesis, que aquello es, bueno, pues esto es muy importante porque a veces la densitometría no lo explica todo. Y también tenemos que tener en cuenta las caídas, porque la gran mayoría de las fracturas pues ocurren tras una caída. Por ello, la Sociedad Española de Reuma define osteoporosis no solo basándose en la densitometría, que sería pues un test score en columna lumbar, cuello femoral o cadera total inferior a menos 2,5, sino si un paciente es mayor de 50 años o una mujer es posmenopáusica y sufre una fractura de cadera por fragilidad, ya se puede considerar que tiene una osteoporosis independientemente del resultado de la densitometría. O también pacientes que sufran una fractura a nivel vertebral, húmero proximal o pelvis, siendo posmenopáusicas o varones mayores de 50 años, si tienen un test score como mínimo, o sea, si tienen una osteopenia en la densitometría, ¿vale? O sea, la densitometría, el mensaje sería no lo es todo y hay que tener en cuenta las fracturas también. Vale, el siguiente punto sería sobre los tratamientos antiosteoporóticos. A todos los pacientes les tendríamos que recomendar una ingesta de calcio de 1000-1200 miligramos al día. Idealmente siempre es preferible por dieta porque se absorbe mejor, es más fisiológico, pero si no es cuando damos los suplementos, y vitamina D para unos 800.000 unidades al día. Entonces, sabéis que los tratamientos antiosteoporóticos los dividimos en 2 grandes subgrupos, los antirresortivos o los osteoformadores. Os los clasifico de menos potentes a más potentes. Los menos potentes serían los bifosfonatos orales, que tenemos risedronato, ivandronato y alendronato. Todos son vía oral, bueno, este sería el nombre comercial. Vía oral, cómo tomarlo, sabéis lo del 30 minutos antes del desayuno, con el tronco bien erguido, con agua, y esperarse 30 minutos para desayunar o agacharse. Entonces, estos 2 primeros, como son de menor potencia, los podemos dar en pacientes que tengan insuficiencia renal, y tener en cuenta que el ivandronato solo es que se usa muy poquito, y porque además solo protege o ha demostrado un efecto protector para la fractura vertebral, no para fractura de cadera. En cambio, risedronato y alendronato sí que protegen también de fractura de cadera. Luego está el zoledronato, que es potencia intermedia, que sería el endovenoso, el aclasta, que se pone en bolus endovenosos anuales y no se puede poner en pacientes con insuficiencia renal. Y el antirresortivo más potente que disponemos es el denosumab, que el nombre comercial sería el Prolia, que es subcutáneo, cada 6 meses, y sobre todo, por favor, que sea cada 6 meses, no dejarlo de poner ni retrasar más de un mes, porque luego hacen el efecto rebote y las múltiples fracturas. Entonces, esto es una gran lucha con los pacientes, con el Prolia. Y os pongo en gris clarito que en teoría no es ideal en pacientes que tengan infecciones por resultados de los estudios pivotales, pero en la práctica clínica no es algo que tengamos en cuenta, ¿vale? Y en cuanto a los osteoformadores, tenemos la teriparatida, que hay muchos casas comerciales de subcutáneo diario durante 2 años, al menos para la osteoporosis. Y porfa, esto, una chuleta importante para los traumas, que a veces vemos que lo ponéis para consolidación y no se tiene en cuenta. Habría que descartar en los pacientes que no tengan hipercalcemia, que no tengan un aumento de la fosfatasa alcalina, porque entonces sospechar un Paget y está contraindicado en pacientes con enfermedad de Paget, o que tengan un hiperparatiroidismo, porque es un análogo de la hormona paratiroidea y le estamos dando más.
Con el hiperparatiroidismo es peor. Si el paciente tiene un Paget no se le puede dar, si ha recibido radioterapia tampoco, si tiene un mieloma múltiple tampoco, y si tiene una neoplasia activa al menos, que es mejor no dar. Y romosozumab, que sería el nuevo fármaco y último que ha salido para la osteoporosis, se administra subcutáneo, mensual, son 2 inyecciones, ahora os hablaré más adelante de este tratamiento. Está contraindicado en pacientes con riesgo cardiovascular elevado, que hayan tenido un infarto o un ictus y que tengan hipocalcemia, porque lo produce. Entonces, efectos adversos: los bifosfonatos orales digestivos y el zoledronato endovenoso, el cuadro pseudogripal, que es como una reacción de fase aguda, como si estuvieran incubando algo, como después de una vacuna del COVID, que pueden tener dolor muscular o articular a las 12-24 horas después de ponerlo. Puede hacer una hipocalcemia y si se administra muy rápido y sobre todo en pacientes con filtrados glomerulares justillos, una toxicidad renal. Y como sabéis, las osteonecrosis mandibulares, todos los bifosfonatos pueden causarlos, sobre todo las dosis de osteoporosis no es tan frecuente, esto lo vemos más en oncológicos, pero bueno, también existe. Las fracturas atípicas de fémur, que a más años de tratamiento con bisfosfonatos mayor es el riesgo, y también se han descrito casos de conjuntivitis o uveitis anteriores o fibrilación auricular. El denosumab, eczema o celulitis en el lugar de inyección, lo mismo, al ser un antirresortivo, la osteonecrosis y la fractura típica y la hipocalcemia. En cuanto a teriparatida, puede haber un aumento del calcio en sangre, hipercalciuria y litiasis renales, y también cefalea o náuseas. Algunos pacientes lo describen, pero bueno, se les dice que se lo pinchen justo antes de irse a dormir y así no lo notan tanto. Y el romosozumab, pues esto, en los estudios pivotales hubo en uno de ellos, comparado con un bifosfonato, al paciente, el brazo tratado con romosozumab, más eventos cardiovasculares graves, y entonces pues bueno, está en ficha técnica como un posible efecto adverso, aunque en práctica clínica no se está viendo tanto, pero bueno, puede hacer una hipocalcemia y osteonecrosis mandibular, porque ahora os explicaré que también funciona un poco como un antirresortivo, entonces se repiten los efectos adversos muchas veces. Vale, saltamos al algoritmo de manejo de los pacientes con osteoporosis. Estas son las guías de la SEIOM, la Sociedad Española de Metabolismo Mineral Óseo, que salió el año pasado, que creo que es muy útil. Está clasificado los pacientes en función del riesgo de fractura, ¿vale? Es algo que cada vez se está estableciendo más por diferentes sociedades científicas, lo de clasificar el riesgo del paciente de fractura. Se considera un riesgo moderado aquel paciente o aquella paciente que tiene una densitometría inferior a menos 2,5 a nivel de columna, pero que no tiene en fémur, está en rango de osteopenia, que no tiene fracturas y que tiene una edad menor de 65 años. O sea, es la típica paciente que el ginecólogo le hace la densito, le sale una osteoporosis en columna, no tiene fracturas y te lo manda y te dice, a ver, trátala, ¿vale? Entonces, riesgo elevado es cuando ya hay fracturas o una densitometría de osteoporosis o una densitometría baja, pero que tenga factores de riesgo el paciente. Y riesgo muy alto se considera que el paciente que tiene 2 o más fracturas vertebrales o una fractura vertebral o de cadera y una densitometría muy baja, inferior a -3, o ya directamente una densito muy baja. Entonces, pacientes con riesgo moderado tratamos con hormonas, un modulador selectivo de receptor de estrógenos, o con un bifosfonato oral suave, y si ninguna de las dos convence o el paciente no se adapta, pues puedes elegir un tratamiento de riesgo elevado, pero inicialmente tendríamos que ir a los más suaves. Un riesgo alto, si no hay inconveniencia digestiva, hacer un bifosfonato oral, pero los que son un poquito más potentes, y si son pacientes que no lo toleran a nivel digestivo o que tienen mucha comorbilidad, toman mucha medicación o van a tener mala adherencia, son muy mayores,
quizás mejor pasar a un fármaco parenteral o subcutáneo, bueno, el zoledronato endovenoso o el denosumab subcutáneo. Y los osteoformadores los reservamos para los pacientes de muy alto riesgo, ¿vale? Ya primera línea, no hace falta andarse con rodeos. Vale, en cuanto al tratamiento secuencial, este es el estudio que más ha marcado en la osteoporosis, bueno, y que para pensar el tratamiento a largo plazo de los pacientes, porque la osteoporosis es una enfermedad crónica y raramente podemos dar unos años de tratamiento y chao. Entonces, este estudio permitió ver que la secuencia o el orden de tratamientos que mejor funciona o más aumenta la densitometría en pacientes con osteoporosis sería primero iniciar un tratamiento osteoformador y luego un antirresortivo, ¿vale? Como podéis ver, la línea azul y la verde son los que mayor aumento de densitometría presentan los pacientes, ¿no? La línea azul sería empezar por teriparatida, dárselo 2 años y luego tras teriparatida continuar con denosumab. Entonces, como veis, es la línea que casi en todas las localizaciones de la densitometría aumenta. La otra opción que a veces hacemos y es fuera de ficha técnica sería combinar teriparatida y denosumab a la vez, es decir, el paciente se pincha teriparatida cada día y cada 6 meses además un Prolia y luego continuar con el Prolia posteriormente, una vez se han acabado los 2 años de teriparatida. Este es fuera de ficha técnica, ya os digo, es la combinación que mejor va, sobre todo a nivel de cuello femoral, si quieres aumentar, o de fémur total. Y lo que sobre todo se ha visto que va mal es empezar por un antirresortivo, en este caso denosumab, y luego pasar a teriparatida. Como podéis ver, la densitometría pierde los primeros 6 meses cuando empezamos la teriparatida, incluso nunca llega a alcanzar unos niveles tan buenos con la otra secuencia, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, primero formar hueso y después consolidar. Y con esto, a largo plazo, pues bueno, si empezamos con un osteoformador como sería teriparatida, que se da 2 años, o romosozumab 1 año, después continuar con un antirresortivo, que son los azul, bifosfonato o denosumab. Si hemos empezado con denosumab, lo podemos dar hasta 10 años y sobre todo no pararlo de golpe, muy importante, hacer un tratamiento de sellado. El mejor fármaco para hacer el sellado es el zoledronato, es el bifosfonato más potente, el endovenoso, y los bifosfonatos orales se pueden dar 5, máximo 10 años, y el zoledronato 3, máximo 6 años, y después pues hay que revalorar si hacer unas vacaciones terapéuticas o cambiar de tratamiento. Y teriparatida, entonces, ¿en qué lugar queda en todo este orden de fármacos? Idealmente, pues darlo antes de un antirresortivo, por lo que habéis visto en aquel estudio, el data switch, es la mejor secuencia. ¿Qué pasa si lo damos tras un bifosfonato? Bueno, pues el bifosfonato, que como se deposita en el hueso, parece que enlentece el aumento de la mejoría de la densitometría, o si el paciente ha realizado denosumab antes de teriparatida, incluso, como hemos visto en el otro estudio, el data suite, hay una disminución transitoria de la densitometría. Pero mejor hacer esta secuencia que no hacer nada, porque a pesar de que la densitometría no nos aumente tanto como nos gustaría, lo importante es que el riesgo de fractura está disminuido, o sea que hace algo de efecto, aunque la secuencia no es lo ideal. Y muchas veces nos lo encontramos, ¿no? Un paciente que lleva 1000 años con un bifosfonato, se fractura, y ¿qué haces? No le vas a continuar dándole el bifosfonato. Es un paciente de alto riesgo, hay que ponerle un osteoformador, y bueno, quizás no mejora tanto la densito, pero te aseguras que a la larga le ayudará y reducirá el riesgo rápidamente de fractura. Entonces, la mejor secuencia: pacientes naif, iniciar teriparatida, y después de teriparatida, si quieres aumentar mucha masa ósea y seguir aumentando, denosumab, si no ZOL, que es potencia intermedia, zoledronato, y si no, pues un bifosfonato oral. Ahora paso a hablar del tratamiento combinado. Esta es la misma diapo de antes.
El tratamiento combinado, la mejor combinación de tratamiento sería dar denosumab y teriparatida a la vez y luego continuar con denosumab, que es la línea verde, que es la que más aumento crea, ¿vale? Y hacer la combinación de zoledronato y teriparatida, pues como podéis ver no da mejores resultados que dar el tratamiento por sí solo. La combinación de zoledronato y teriparatida es esta que os he puesto en granate. En columna lumbar sí que consigue un gran aumento, pero no hay diferencia significativa en dar teriparatida solamente. Y a nivel de fémur, la combinación granate, no hay una diferencia significativa en dar zoledronato solo. Entonces, mirar un poco la densitometría del paciente y darle un solo tratamiento. O sea, esta combinación no funciona. Y lo que no tiene sentido es dar 2 antirresortivos juntos o 2 osteoformadores juntos. Y ya por último os hablo del romosozumab, el nuevo fármaco que tenemos para la osteoporosis. Es un MAP, es un anticuerpo monoclonal, este caso es antiesclerostina, bloquea una enzima, una proteína que se llama esclerostina y lo que hace es un efecto dual sobre el hueso, es decir, es osteoformador y antirresortivo a la vez, pero mucho más osteoformador, por lo tanto lo acabamos considerando como un fármaco osteoformador. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que la secuencia de primero dar romosozumab un año, que es lo máximo que se puede dar, seguido de un año de denosumab, conlleva un aumento de la densitometría que equivaldría a dar 7 años de denosumab, para que veáis que es súper potente. Y en aquellos pacientes, o sea, nos ha dado una ventana para aquellos pacientes que empiezan con unas densitos de -4 o menos mucho, que rápidamente aumentan muchísimo, ¿vale? 2 años de romo y luego, perdón, un año de romosozumab y uno de denosumab, como os digo, equivalen a 7 años de tratamiento. Se administran, o sea, esta sería la caja que el paciente compra en la farmacia, no es de dispensación hospitalaria, el paciente va a la farmacia a la calle y vienen 2 inyecciones que el paciente se tiene que pinchar a la vez, el mismo día, una vez al mes durante 12 meses y luego, como es un osteoformador, hay que pasar a un antirresortivo, ¿vale? Estas serían por ficha técnica las contraindicaciones, pues hipersensibilidad al fármaco, pacientes con hipocalcemia, porque el propio fármaco lo puede hacer, hay que asegurar niveles de vitamina D y una ingesta de calcio correcta en estos pacientes, y por lo que os he dicho antes, pacientes de infarto de miocardio o ictus, prohibidísimo dárselo. Y en España pues tenemos la buena suerte que está aprobado, pero que está bastante, bueno, que hay que pasar la validación por el inspector de farmacia, ¿vale? Y para que nos lo aprueben ha de estar prescrito mujeres y que sean posmenopáusicas, que tengan una densitometría inferior a -3, que previamente hayan recibido en algún momento de su vida un bifosfonato, no lo podemos dar de primera línea, o que no los toleren o que estén contraindicados por algún motivo, que tengan una fractura reciente en los 2 años previos, que no hayan tenido antecedentes de infarto, ictus o enfermedad coronaria. De hecho, nos obligan a calcular el riesgo cardiovascular, que lo hace la enfermera, y hace el Regicor y tiene que estar un riesgo pues bajo o moderado. Y ya está. Es así.